anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Nuevamente con todos ustedes, queridos amigos de Radio Católica Mundial y NS Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, compartiendo en la distancia un programa más de Solo el Amor Crea. Porque qué hermoso es el verdadero amor. Es el capaz de hacer todas las cosas nuevas, de recrear lo estropeado por el pecado. Es el capaz de sembrar vida donde no la había. Precisamente por eso es Dios definido por el apóstol San Juan como el amor. Dios es amor. Queremos también saludar en este día a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda la hermana Omar Sayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, estamos muy contentos porque hoy vamos a seguir con un tema apasionante. Si estuvieron conectados con nosotros la semana pasada, iniciamos una serie de programas sobre el hombre y la mujer, ¿no? Dios, como dice la Sagrada Escritura, nos creó hombre y mujer. El ser humano, ese ser humano maravilloso que tiene tantas cosas para dar, tantos bienes encerrados en ese vaso de barro, como dice San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Pero que no deja de ser transportador de algo grandioso, que es la misma existencia de Dios. En poquito, cada uno con sus poquitos, somos la manifestación de esa grandeza infinita que es Dios, de la cual vamos a participar también. Ya empezamos a participar un poquito acá en la tierra y que vamos a seguir participando por toda la eternidad junto a Él cuando ya nos llame a su presencia. Pero para eso hay que trabajar en esta vida y podernos ganar siempre de la mano de la misericordia de Dios ese gozo eterno que nos espera. Así que hoy vamos a seguir compartiendo con la misma invitada de la semana pasada, que nos dejó con sabor a poco y que hemos otra vez agenciado para que esté y nos siga enseñando sobre este misterio fabuloso del ser hombre y el ser mujer y la visión que Dios tuvo cuando nos creó de esta manera. Ella es la profesora Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina, también profesora de Filosofía y máster en Ciencias para la Familia, quien hoy nuevamente nos acompaña en el estudio. Alejandra, bienvenida otra vez, nos alegra mucho tenerla de vuelta acá. Me parece que yo estoy mucho más contenta que ustedes de poder compartir este espacio. Bueno, pues alegría mutua. Sí, cómo no. Bueno, esperemos que del otro lado pase lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esperemos. Yo creo que sí, porque todos estos temas no solo nos alegran, sino que también nos aclaran, acomodan ideas y nos siguen marcando, nos afirman en ese camino hacia lo correcto, ¿no? Que es lo que Dios nos marca para nuestro bien. Bueno, tal como hablábamos la semana pasada, en esta época que transitamos, que nos ha tocado vivir, pareciera que hablar de educar para el amor auténtico es un concepto o una expresión, me atrevo a decir un tanto romántica, si se quiere, ¿no? Algo como que ya pasó, desfasado. Sí. Si se quiere, ¿no? Pero frente a la necesidad de educar la sexualidad, ahí viene el conflicto, ¿no? Hay un educar para el amor auténtico como que no parece tan necesario como se nos presenta ahora el educar en la sexualidad. Entonces uno se cuestiona, ¿vale la pena? O sea, ¿realmente tiene vigencia, es actual todavía y más en estos días educar para el amor? Bueno, evidentemente nosotros dentro de lo que serían, por ejemplo, nuestras escuelas confesionales, ¿no? Católicas o religiosas de algún credo, siempre se ha hablado de la educación para el amor o la educación en el amor. Y ahora, incluso en Argentina, que tenemos la ley de educación sexual, parecería ser que el amor queda fuera. Es como muy bien decías recién, como un concepto romántico, un tanto ñoño, ¿no? O sea, educar para el amor, ¿qué es eso del amor? Y en realidad, la educación sexual no puede estar escindida de la educación para el amor. ¿Por qué? Porque en realidad la educación sexual tiene el mismo objetivo, o debería tener el mismo objetivo que una educación para el amor. Es decir, que el ser humano, varón, mujer,
logre integrar el sexo y el amor, la sexualidad y el amor. Y la semana pasada nosotros decíamos, ¿no?, que la sexualidad, como un elemento básico de la personalidad, constituyente, ¿no?, de la personalidad del hombre y de la mujer, ¿no?, por supuesto. Yo cuando hablo de hombre me refiero a varón y a mujer, claro. Si no digo varón y mujer, hago la distinción en ese sentido cuando hablo de la diferencia sexual o distinción sexual. La sexualidad es un modo de expresar, de vivir, de compartir el amor humano. O sea, no hay forma de entender la sexualidad si no está ligada al amor, justamente por esos fines o esos objetivos propios de la sexualidad humana y de la actividad sexual humana, que son la unión, el fin unitivo, la expresión del amor, la entrega y la donación y la recepción del otro de una manera plena, y el fin procreativo. O sea, pensemos esto, que si una unión sexual se da de una manera plena, completa, sin ningún obstáculo que entorpezca ni que impida esa unión completa entre un varón y una mujer, y si se da en un momento en donde está activa la fertilidad de la mujer, especialmente porque el varón es fértil todos los días, pero la mujer es fértil apenitas unos poquitos días del mes, el fin propio es que se abra la vida, o sea, se geste una nueva vida. Por lo tanto, imaginemos eso, o sea, todos somos producto, podríamos decirlo así, todos somos como como la finalización de un acto de amor, de entrega, a través de la sexualidad, a través de un acto sexual. Entonces, la sexualidad, que no es solamente la genitalidad o la reproducción, por eso hablar de educación sexual es hablar también de educación para el amor. ¿No le queremos poner educación para el amor? Bien, pero cuando hablemos de educación sexual no podemos dejar de lado el amor, porque si no vamos a estar restringiendo la educación sexual a la genitalidad, por ejemplo, o a lo higiénico, o algún enfoque de tipo reduccionista que evidentemente no va a satisfacer las ansias de plenitud que tiene cualquier ser humano. Y pensemos en cualquier adolescente, que seguramente la primera pregunta cuando le vayan a hablar de sexualidad va a ser también ¿qué significa estar enamorado? O ¿cómo me doy cuenta que estoy enamorado? Son las preguntas que se siguen haciendo siempre, ¿no? Claro, es parte del ser humano el siempre preguntarse eso. Pensaba mientras usted nos hablaba, Alejandra, el tema de el educar para el amor, pero tal vez no se quiere ya hablar del amor porque la palabra amor está muy adulterada en nuestros tiempos. Amor es cualquier cosa, no es ese amor o sea que por eso tal vez no se quiere hablar o se prescinde de la palabra amor, porque el amor en sí, el verdadero amor, implica una entrega, un olvido, un compromiso que va de la mano con la sexualidad, cosa que no se quiere vivir tampoco la sexualidad como una entrega, como un compromiso con el otro, sino yo, mí conmigo, lo que hablábamos del egoísmo en el programa anterior, ¿no? Es que en realidad pensemos esto, el ser humano es el único ser que nace por amor, en el amor y para amar. Esto San Juan Pablo II lo decía muy claro, ¿no? O sea, el sentido de la vida del hombre no se halla sino en la donación del amor. O sea, el hombre cuando ama, el ser humano cuando ama, se convierte en don. O sea, cuando nosotros amamos, nos convertimos nosotros mismos en un don para el otro. En un don que además exige la capacidad de apertura para recibir al otro tal cual como viene. Entonces, esta es la dificultad, ¿no? Amar realmente exige mucha generosidad, mucha amplitud de espíritu, magnanimidad, ¿no? Esto podríamos decir, la magnanimidad frente a la pusilanimidad, ¿no? Tener un espíritu grande, un magnus animus, ¿no? Un alma grande que permite como una casa grande, ¿no? Pero una casa grande de las que se agrandan desde adentro, ¿no? Aunque uno sea muy pequeñito y como una vasija de barro, como recién se dijo al inicio del programa, pero que sin embargo tenemos esa fortaleza, por esa dignidad que tenemos de poder hacernos grandes y recibir a todos. Frente al pusilánime. El pusilánime, pusilis en latín significa pulga o piojo. Es el que tiene, claro, es el que tiene un espíritu chiquitito, pero chiquitito porque está tan centrado en sí mismo que entonces no es capaz de abrirse y entonces no es capaz de darse.
Y entonces, bueno, eso es el egoísmo, el individualismo, y ahí no cabe el amor. Entonces, amar significa darnos, ¿no? Y en realidad somos plenos cuando amamos en esta donación. Qué bonita esa idea de San Juan Pablo II, ¿no? El ser humano se convierte en don cuando es capaz de amar, ¿no? Y entonces pensaba justo la relación con el tema de el título de nuestro programa, ¿no? Que es ahí cuando somos Exacto. Partícipes de la creación de Dios, es ese amor que siempre crea vida y es capaz de producir algo más de lo que es Él, ¿no? Entonces es bueno como para meditarlo. En este sentido de la educación de la sexualidad que estábamos hablando, ¿qué importancia tiene que la persona sea sexuada? Y también me viene la pregunta, ¿cómo cada uno podemos asentarnos de un modo sano en esa condición de seres sexuados o de esa sexualidad? Bien, a ver, la condición sexuada es un hecho relevante en la persona. O sea, no es una cuestión meramente accidental. O sea, nosotros no educamos la sexualidad en abstracto, sino que, a ver, no educamos y no desarrollamos una sexualidad en abstracto, sino que nos desarrollamos como personas sexuadas siempre. El otro día nosotros comentábamos, nosotros venimos a la vida de la mano de un sexo, varón o mujer. Esto es una configuración tremendamente esencial, importante, relevante, y por lo tanto esto es lo que marca que nosotros podamos hablar de esa condición sexuada que nos hace varones o mujeres. Lo que pasa es que en la actualidad se entiende la diferencia sexual sostenida en esta condición sexual natural de todo ser humano como una deficiencia, ¿no? Como el origen, el fundamento, ¿no? La causa de la desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? Y en realidad no hay desigualdad, lo que hay es diferencia. Que algo sea diferente no significa que sea desigual, o sea, que sea desigual en dignidad, ¿no? o en calidad, o en valor, o en importancia. Entonces, es muy importante porque esta condición sexuada nosotros la vamos viendo que se va desarrollando desde el momento mismo de la gestación. Entonces podríamos pensar hasta en la etapa prenatal, ¿no? Cuando a las 8 semanas de gestación de un embrión masculino ya son funcionantes los testículos con testosterona. Esa testosterona en un embrión masculino, ¿no es cierto? Esa testosterona, de alguna manera, naturalmente, porque es un proceso biofisiológico natural, ya va a estar condicionando al cerebro. Y entonces allí comienzan a darse determinados, por ejemplo, en la formación del cerebro, se destruyen en el cerebro masculino las células que están relacionadas con la comunicación, se desarrollan las células que están comunicadas con el centros de agresividad, que esto no significa que el varón entonces por naturaleza es agresivo, violento, abusador. No. Sí, la agresividad es una condición propia del ser humano para enfrentar situaciones de riesgo, obstáculos que se nos presentan, dificultades, ¿no? Que por supuesto con esta connotación biofisiológica también son base de nuestras pasiones, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, ¿no? Y es cierto que hay como una respuesta más rápida, ¿no? Más efectiva del varón a responder agresivamente, es decir, con cierta vehemencia frente a un obstáculo que una mujer. El otro día nosotros hablábamos, ¿no? O sea, el varón es más efectivo y la mujer es más afectiva. El varón es más de acción y la mujer es más de reflexión. Y menos mal. Y sí, y bueno. Porque si todos, o sea, si tanto el varón como la mujer fueran o solo afectivos o solo efectivos, pues imposible la convivencia. Exacto. Y por supuesto en esto volvamos a señalar, existe también la diversidad de comportamientos. Estos no son estereotipos 100% idénticos en todos los varones y en todas las mujeres. ¿Por qué? Con matices. Exactamente. ¿Por qué? Porque la persona es una totalidad integrada.
Entonces, no es solamente lo biológico, no es solamente lo emocional, no es solamente lo espiritual, no es solamente lo físico, no es solamente lo social, sino que entonces todos los condicionantes que nosotros tenemos de la educación, de las experiencias que nosotros vivimos, de el entorno sociocultural, todo esto nos va configurando. No, y pensaba que además de esto tenemos lo que es la personalidad única de cada ser humano. Exactamente, o sea, si no, seríamos, ni siquiera un clon sería capaz de repetirse de la misma manera, ¿no? Entonces, o los gemelos idénticos, por ejemplo. Claro. Uno puede pensar en gemelos idénticos y a lo mejor tienen un 99,99% de similitudes, pero sin embargo hay un 0,01 que es diferente y que es lo que lo hace propio. En lo cuantitativo, por supuesto, nosotros vemos que cada persona es única y irrepetible por la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, incluso hasta, qué bonito eso a veces que dicen los estudios científicos, que ni las huellas dactilares son iguales, por más gemelos que sean dos personas, ¿no? Mellizos en caso de eso. Yo no sé cómo no nos maravillamos mucho más de todo esto, ¿no? Quizás porque... No nos detenemos a pensarlo. No, creo que porque es tan obvio. Acá me hace acordar a una frase tan remanida, ¿no? De Exupéry. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y que lo esencial en realidad también es lo más obvio, lo que salta y lo que es más evidente, lo más patente, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados a verlo que, bueno, que no ni nos damos cuenta. Sí, sí, es verdad. Y cuando nos falta en algún momento es que ahí ya uno puede valorar, ¿no? Por eso dicen que es bueno que de vez en cuando algo nos falte para que lo podamos valorar y aprender a apreciarlo, ¿no? Y en cuanto a cómo cada uno se asienta de un modo sano en ese ser, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo nosotros mismos nos podemos autoayudar para ser más lo que somos? Bien. Si se quiere. A ver, esto independientemente del sexo, de la condición sexuada o de la realidad sexual, ¿no? Que como varones o como mujeres, que son las dos maneras que nosotros tenemos de presentarnos en el mundo desde nuestra sexualidad, como hablamos de personas, en realidad primero es asentarse en el reconocimiento del valor, autoestimándose uno mismo, ¿no? Es decir, reconociéndose valioso, y por lo tanto todo lo que tenga que ver después en lo que signifique como varón o como mujer, como uno se pueda desplegar en la vida, en primer lugar tenemos que tener la conciencia de reconocer ese valor o esa valiosidad que tenemos, aceptarla, como decíamos el otro día, orientarla, ¿no? Entonces, para después ser capaces de entregarlos a los otros. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no vivimos solos, somos seres sociales, necesitamos también de la confirmación del otro en la existencia, ¿no? Y entonces asentarse en esta condición sexual también va a depender primero de la autoestima personal, después también de los referentes que nosotros hayamos tenido o tengamos en nuestro desarrollo personal, o sea, en el desarrollo de la integralidad, ¿no? De la persona. Porque evidentemente nosotros, pensemos en un chiquito. Los chiquitos crecen imitando, ¿no? O sea, se desarrollan y van adquiriendo conductas y comportamientos a través de la imitación. Entonces, bueno, van a recrear en su persona también lo que vean en los demás. Entonces, por ejemplo, cuando vean una figura que es una figura femenina, que es valorada como mujer, ¿por qué? Porque esa mujer se valora a sí misma como mujer y porque los otros la valoran también como mujer, y bueno, va a tener un referente, ya sea niño o niña, ya sea varón o mujer, va a reconocer que esa figura femenina es valiosa. Lo mismo acontece con el varón, o sea, frente a un referente masculino. Y en negativo también, ¿no? Que es lo que suele, lo que estamos viviendo tanto ahora, ¿no? Cuando nosotros empezamos a sostener que, o por ejemplo se muestra cotidianamente que en realidad es el que está perdiendo ahora, que el varón es violento, es abusador, es el patriarcado hegemónico que impide el desarrollo de la mujer, y bueno, y todo esto, y siempre es malo, y que el varón lo único que puede, porque
a pesar de todo, que uno podría decir, bueno, pero entonces ya se ha perdido esa figura del varón como el proveedor, ¿no? Ya no es solamente el proveedor, porque ahora la mujer ya también sale a trabajar y entonces ella provee para el sostenimiento de la familia. Pero igualmente se lo relega al varón como diciendo, bueno, que se ocupe de la provisión o sea, de los bienes para el sostenimiento de la familia y nada más, y no se le permita la educación de los hijos o la coparticipación en las tareas. Esto yo creo que es un discurso que tenemos que desinstalarlo porque ya no corre. En este momento lo que se está pidiendo es que haya esta corresponsabilidad doméstica, que se ejerza esta posibilidad de que el varón y la mujer puedan compartir entonces las tareas, la educación de los hijos, la provisión de los bienes para la familia, que el varón sea el gestor del desarrollo integral de la mujer, que la mujer sea la gestora del desarrollo integral del varón. A ver, lo primero que tiene que haber es una valoración de la persona. Y la valoración de la persona no es tampoco en abstracto, sino como persona masculina o femenina. ¿No? Y reconocer que cada uno lo va a hacer de una manera peculiar. Entonces, tampoco caer... y esa es la riqueza, justamente. Claro, tampoco caer en que hay que hacerlo de determinada manera. Esto cuando uno lo vemos, por ejemplo. ¿Es capaz el varón de lavar los platos? Sí, claro, por supuesto que lo puede hacer, pero lo va a hacer a su modo. Yo esto lo cuento también con una cuestión más bien de tipo confidencial, ¿no? y familiar. Cuando mi esposo ofrece lavar los platos, yo lo dejo porque es una ayuda importante. Pero después es cierto que a lo mejor queda todo bastante salpicado. Hay que repasar un poco. Hay que repasar. Y bueno, y una vez se lo dije, me dice, bueno, si no te gusta no lo hago más, porque además el varón es muy objetivo en ese sentido. Entonces, si así no te gusta o me enseñás a hacerlo, que eso también le dice, bueno, pero entonces enséñame cómo puedo hacerlo. Porque si las mujeres somos también... tremendas, ¿no? Sí. O sea, la violencia física es más propia del varón, la violencia psicológica es más propia de la mujer. Y entonces a veces no nos gusta delegar tareas. Así como preferimos atarle los cordones en las zapatillas a nuestros hijos antes de enseñarles a atar los cordones porque nos resulta mucho más rápido, a veces no queremos también en la relación con el varón enseñarle o mostrarlo, decirle de qué manera puede ser más fácil hacer algo. Entonces después a veces no ayudamos y no colaboramos. O sea, las cosas no se hacen de la misma manera y esto es muy bueno, ¿no? Y dejar libertad al otro. También. Entonces, me parece que esto es lo que también permite esa conciliación, no solamente de la familia y el trabajo fuera de la casa, sino también la conciliación de las tareas domésticas, ¿no? En la educación de los hijos. O sea, el varón tiene esa capacidad de bajar la norma de un modo más frontal, más objetivo, más directo. O sea, para el varón le resulta más fácil ser objetivo. ¿Por qué? Porque incluso esto cuando planteábamos, ¿no? De las hormonas, cómo van configurando el cerebro, ¿no? Desde el periodo prenatal y después a los 2 años de vida, por ejemplo, hay todo un baño hormonal en varones y mujeres, ¿no? De estrógenos durante 2 años en las nenas y de 9 meses en los varones de testosterona. Y esto del cableado neuronal, las hormonas van afectando a todo esto y, por ejemplo, hace que la afectividad y la memoria en la mujer estén mucho más entrelazadas que en el varón. El varón se hace mucho más, podríamos decir, como más lejano a lo afectivo. No es que no tenga sentimientos el varón, pero lo vive de otra manera. De otra manera. Lo vive de otra manera. Esto no significa que no haya varones muy sensibles y que haya algunos que sean muy, muy afectivos, ¿no? Y mujeres que sean a lo mejor más parcas en la expresión de sus sentimientos, por supuesto. Y qué bueno cuando esto hay complementariedad. Uh-huh. Uno lo ve, por ejemplo, en algunos matrimonios en donde vemos que a lo mejor la mujer es tremendamente seca, podríamos decir, ¿no? Sí. Así. Y el varón, no, al contrario, el esposo es tremendamente se emociona hasta las lágrimas. Se emociona, tal cual. Y uno dice, bueno, pero funciona muy bien, porque existe esa complementariedad y existe esa reciprocidad.
Cuando los dos son parcos, no saben mostrar sus sentimientos, no saben expresar sus afectos, y bueno, ahí corre peligro ese matrimonio. ¿Por qué? Porque va a llegar un determinado momento que van a estar viviendo la ficción de que yo no siento nada, porque no es lo mismo sentir que expresar lo que se siente, ¿no? O cuando los dos son tan tremendamente emotivos que todo es una tragedia, ¿no? Entonces ahí tampoco hay objetividad. Claro. Entonces, y también es un problema. Es decir, pero es un problema tremendo. Imagínense para los hijos. No saber por dónde avanzar cuando hay una situación, porque todo es un drama o porque todo es indiferente, ¿no? Entonces, y esto los hijos también, todos fuimos hijos, algunos todavía tienen la suerte de seguir siendo hijos, y piensen esto que los chicos también saben muy bien, cuando, por ejemplo, cuando pueden pedir un permiso y a quién pedírselo, ¿no? Entonces a veces van por el lado de la mamá, para que la mamá sea la que pueda después avanzar con el papá. La intercesora, claro. ¿No? O a veces, esto es una manipulación bastante interesante que se da, ¿no? Tristemente también en los matrimonios donde están separados los padres. Y entonces el chico sabe, ¿no? Cómo, cuándo y con quién. Claro, exactamente. Y lo tremendo es, para el chico, ¿no? Lo tremendo en buen sentido es cuando, aún en la separación, y esto es lo que tiene que ver también en esta pregunta que me hacías hace un ratito, ¿no? Cómo asentarse en el valor de lo masculino y lo femenino, aún en la separación o en el divorcio, cuando los padres, el papá y la mamá, se valoran entre sí. Y entonces, independientemente del fracaso que hayan tenido en su vida matrimonial, sin embargo saben que algo que los une y para toda la vida y de lo cual no van a poder renunciar es la vida de ese hijo, es la presencia de ese hijo que necesita de la presencia real de los dos, ¿no? Y entonces a veces se plantan como un paredón, ¿no? Frente a algunas exigencias de los hijos que no son sanas, o que no son viables, pero que los padres, independientemente de que ellos no puedan seguir juntos, sin embargo saben que a este hijo le tienen que dar esa orientación como papá y como mamá, ¿no? Los hijos necesitan saber que los padres los quieren, pero también necesitan ver que los padres se quieren entre sí. Es cierto que hay situaciones dolorosas y tremendas, bueno, pero eso no significa que el chico se sienta despreciado por sus padres. Y de alguna manera habrá que buscar esta consonancia entre el papá y la mamá. Así es. Bueno, queridos amigos, como se dan cuenta, este programa está muy interesante, pero debemos hacer una pequeña pausa para poder continuar con él. Así que no se vayan, que enseguida regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271
2976. Arrastra furioso las redes, la pesca está pobre esta vez. Las olas del mar van revueltas, vendrán nuevos peces después. De pronto se ve una figura más fuerte que una tempestad. Lo asustas por su gran ternura, lo acoge y no puede hablar. Caminos inciertos, fatigas, palabras que él no comprendió. Hasta que mi Dios hecho vida, su grandeza le mostró. Curaban a tantos enfermos, a los posesos liberó. Jesús le pregunta a sus hijos, ¿y quién dicen que soy yo? Sal a las aguas, vuelve a remar, echa las redes en alta mar. Cosas más grandes ven y verás, si todas las cosas dejas atrás. Tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de Dios. Y tú, Pedro, lleva en tus manos las llaves de mi mansión. Sal a las aguas, vuelve a remar, echa las redes en alta mar. Cosas más grandes ven y verás, si todas las cosas dejas atrás. Cuando a nuestro Dios apresaron, cuando la cruz apareció, herido por miles de llagas, yo no conozco a ese Señor. Cantaba llorando su ruina una vez desde un balcón. Perdóname tantas traiciones, sabes que te amo, Señor. Sal a las aguas, vuelve a remar, echa las redes en alta mar. Cosas más grandes ven y verás, si todas las cosas dejas atrás. Sal a las aguas, vuelve a remar, echa las redes en alta mar. Cosas más grandes ven y verás, si todas las cosas dejas atrás. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy compartiendo con la profesora Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina, quien es a su vez profesora de Filosofía y máster en Ciencias para la Familia. Les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para hacer sus comentarios o preguntas a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911
4093-9575. Y en la primera parte del programa estuvimos hablando como la importancia de ese educar para el amor, ¿no? Y que también lamentablemente se trata de obviar esta parte del amor por lo adulterado del concepto que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero que no se puede separar la sexualidad con la educación para el amor. Son dos cosas que siempre van de la mano, dada que la sexualidad es un modo de expresar y de vivir el amor, en esa unión, esa entrega que termina o culmina como fruto la procreación del género humano. Que el ser humano nace del amor y es nacido para el amor. Y ese ser humano también se convierte en un don cuando es capaz de amar, así como es una idea de San Juan Pablo II, y todo don exige una apertura para recibir al otro tal cual viene. Pero también requiere una madurez en cuanto a ese amor. También nos hablaba la profesora de que lo primero que necesitamos para podernos asentar en eso que somos, ese ser hombre y ese ser mujer, es el reconocimiento de nuestro propio valor, esa autoestima, ese aceptar cómo somos y orientarlo para poderlo entregar. También nos decía que las cosas no se hacen de la misma manera cuando hablábamos de la diferencia entre hombre y mujer. Entonces, no es que hay un estereotipo cuadriculado del cual que esto se tiene que hacer de esta manera y esto no. Siempre hay matices, que es lo que hacen justamente que nos podamos enriquecer unos con otros. Profesora, cuando hablábamos de esa diferencia de hombre y mujer, pensaba, ¿no? ¿Cómo se evita este término que ya llevamos muchas décadas escuchándolo, del unisex? O sea, incluso en las peluquerías, ¿no? Peluquería unisex. ¿Realmente existe un término o más bien vamos a irnos a las bases científicas, ¿no? ¿Hay una base científica sobre esta idea de unisex? No. Tal cual, lo que así como más lo hemos visto, especialmente es en las peluquerías, ¿no? Cortes unisex, ¿no? Sí. Para un único sexo. En realidad, cuando nosotros pensamos cuál es el órgano sexual más importante de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es el cerebro. Y el cerebro no es ni anatómica ni fisiológicamente unisex. Decíamos hace un ratito, ¿no? A partir de la 8ª semana de gestación ya hay testículos funcionantes en un embrión masculino. Más adelante va a acontecer también con los estrógenos y la progesterona el embrión femenino. Y esto genera un cerebro diferente en los varones y en las mujeres. No existe el unisex. El unisex especialmente nosotros vamos a pensar, y bueno, tuvo que ver más con la moda, ¿no? Ahora incluso hasta podríamos decir que está más de moda, ni siquiera hablar de un único sexo, sino directamente asexuado, sería el asex, no sé cómo sería, el asexuado, porque incluso hay muchos jóvenes que se catalogan, ¿no? Se clasifican a sí mismos como asexuales. Asexuales. Y lo interesante que esta asexualidad, justamente podríamos decir hasta por el absurdo, lo podemos demostrar, esta asexualidad tiene que ver con la afectividad. O sea que no son personas asexuales porque no se sienten interesados o no se sienten interesados ni inclinados a una relación ni con varones ni con mujeres, ¿no? O sea, se sienten porque hay tantos términos y tantos neologismos, el no binario, el asexual, el demisexual, pero todo esto parte de o sea, todas estas variables, ¿no? Yo creo que es de despreciar esa condición sexual de la cual estamos hablando y que hace que haya diferencia y que haya riqueza, es para que bajo un manto de pensar la libertad, porque todos somos igualmente libres si todos somos iguales. Y en realidad es un gran error, porque lo unisex lo que hace es marcar un igualitarismo tal que entonces nadie puede significar lo propio. Entonces, desde lo científico, lo unisex no existe. Desde la moda, y bueno, es más cómodo, sí, claro, porque puedo usar el mismo pantalón para varones y para mujeres, o la misma camisa, o el mismo suéter, o el mismo corte de pelo, ¿no?
Pero si nos adentramos un poquito más en la moda, por ejemplo, estamos viendo que ahora hay una moda neutra, que sería una respuesta a esto del unisex. Pues el unisex todavía hace referencia a algo sexual. Sí. Lo neutro es que ya no hay distinción de nada. Entonces, por ejemplo, tenemos pasarelas en donde varones desfilan con vestidos, con polleras, pero no al modo de la tradición de la kilt escocesa, por ejemplo, sino para que haya moda muy, podríamos decir como que no tiene forma de nada, o sea, no tiene ningún nada llamativo, ningún detalle como para que no haya distinción entre lo que es la figura masculina o femenina, ¿no? Entonces, esto lleva ese unisex, ¿no? O sea, que servía tanto para varones o para mujeres, o sea, pero todavía estaba la distinción. Varones y mujeres, pero bueno, pueden usar lo mismo. Ahora directamente pasamos a que no hay ningún tipo de diferencia sexual. No existe la diferencia sexual, ¿no? Y al no haber esa distinción sexual, ya no hay ninguna diferencia en todo lo demás, porque justamente Exacto. los trabajos, los deportes, todo eso va según si es hombre o si es mujer, pero ya con esto... Y ahí entramos en otro problema más también, ¿no? Pensemos en los deportes. En los deportes cuando ahora las personas trans, es decir, que las personas transgénero, es decir, que pasan de ser varones, biológicamente varones, a autopercibirse mujeres y entonces, por ejemplo, competir con mujeres, pero con una base biológica masculina, y que por lo tanto la fuerza física sabemos que es diferente, la constitución orgánica, muscular. A ver, todo esto está generando muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos problemas, mucha confusión y en realidad pierde la humanidad, o sea, pierde la sociedad. Entonces, yo creo que hay que volver mucho a esta cuestión, ¿no? Seguir marcando, o sea, educar, cuando educamos en la sexualidad, educamos para el amor de la persona en relación a otras personas, o sea, consigo mismo y en relación a otras personas, pero especialmente educamos para el reconocimiento, la aceptación y el respeto de la igual dignidad entre varones y mujeres y de la diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, educar siempre en esto, ¿no? En el reconocimiento, la aceptación y el respeto de la dignidad y de la diferencia. Y justamente de esa manera es que la sociedad se va ensamblando y puede llegar a su fin, o sea, para el bien común. Y esto, perdón, y es importante, ¿de dónde se vive en primer lugar? En la familia. Esto se vive en la familia, o sea, muchas veces ahora con las leyes de programas, ¿no?, de educación sexual, se lo endilgamos a las escuelas, pero en realidad esto nace de la familia. Y lo que voy a decir, lo lamento decir, pero que también lo estamos viendo, que al delegarlo en las escuelas, los estados aprovechan las escuelas para poder meter estas ideologías más. O sea, que ya ni tan siquiera eso. Antes uno decía, bueno, lo que no se puede completar en la familia, la escuela intenta de alguna manera salvaguardarlo, pero es que ahora las escuelas son púlpitos de ideologías estatales, entonces es muy difícil, es mucho más difícil, ¿no? Y es más complejo el problema. En cuanto a las funciones propias de lo femenino y lo masculino, que más o menos lo pudimos ver en el programa anterior, me gustaría si podíamos repasar esas partes que son como más importantes para... Como dice, cuando uno lee un texto, uno subraya la idea para que nos quede más asentada. Bien. Pero me parece importante, dado justamente la confusión que hay. Repetir lo mismo nunca está de más, para asentar el conocimiento. Bien, en primer lugar, bueno, si bien hay una condición sexuada, masculina o femenina, de varón, como el ser humano se presenta como varón o como mujer, también existen los roles sexuales o roles de género. Eso también me parece que es importante. ¿Qué es un rol de género? El rol de género es la conducta, podríamos definirla así, en una definición más académica, pero me parece que es importante, ¿no? Como la conducta y la actitud que depende de factores de diversa índole, que pueden ser factores biológicos o socioculturales, que configuran el estilo de comportamiento sexual propio de un género. Es decir,
todas aquellas conductas o actitudes que son propias de un determinado género masculino o femenino, que son, entonces, que es el modo que esa persona tiene de manifestarse. O sea, con un dato biológico de base, masculino o femenino, hay ciertas conductas que son esperables dentro de lo masculino y lo femenino, dentro de los varones y las mujeres. Y eso es lo que se les llama roles de género. Esos roles de género, roles sexuales o roles de género, es decir, cómo es esperable que una persona se comporte siendo varón o siendo mujer, son roles que son permeables y que cambian también según la cultura. O sea, es decir, están abiertos a los cambios culturales. Es decir, por ejemplo, uno podría pensar, la mujer que queda pura y exclusivamente al cuidado de los hijos y de las tareas domésticas, y el varón que sale a la vida pública. Nosotros sabemos perfectamente que la mujer puede, y lo hace muy bien, salir a trabajar porque humaniza al mundo de una manera especial como mujer. Es muy bueno que existan las mujeres en el mundo del trabajo, porque incluso hasta el modo de la competencia, el tipo de enfrentarse a los demás, cómo entender y ahora vamos a esas características propias de lo masculino y lo femenino. Y también es muy bueno que el varón pueda también quedarse en casa y poder ocuparse de la crianza de los chicos, de las tareas domésticas. O sea, esto es permeable. Recordando siempre esto, ¿lo va a hacer como varón o lo va a hacer como mujer? O sea, yo no puedo imitar, no puedo pretender como mujer querer hacer lo que hace el varón como varón. Claro, no hay una sustitución. No, y el varón no puede hacer lo que hace la mujer como mujer, lo va a hacer como varón. El papá como papá, por ejemplo, y la mamá como mamá, ¿no? Pero estos roles de género son permeables. Estos roles de género son permeables y tienen que ver con la cultura también, cómo se va modificando y lo que va permitiendo. Esto no se hace sin tensiones, o sea, sin que... ¿Por qué? A ver, esto me hace recordar. Simone de Beauvoir decía, no le pregunten a una mujer si prefiere quedarse en casa o salir a trabajar, porque seguramente que va a preferir quedarse en casa. ¿Y qué problema habría? ¿No? Porque pues se piensa que quedarse en casa, pues esto viene de todo, esto sería muy lindo traerlo y estudiarlo un poquitito, charlarlo un poquito más. Viene una idea que la opresión de la mujer se da en el matrimonio monógamo, en la familia, y porque está sujeta y sometida al cuidado de los hijos, ¿no? Claro. Y que eso y no por le eso, permite la libertad. Claro, y por ¿no? eso la maternidad es un problema. Bueno, a ver, todo el movimiento feminista va contra las M's malditas, ¿no? Maternidad, menstruación, ¿no? Matrimonio, mujer. Entonces son las M's malditas, ¿no? Entonces, frente a esto uno podría decir, bueno, pero lo propio de la mujer es la casa. Y bueno, hay a mujeres que les gusta mucho más y hay mujeres que les gusta mucho menos. Y a la mujer que le gusta, ¿por qué se le va a impedir que lo haga? ¿No? Porque también es esto, caemos en el estereotipo contrario, como decíamos el otro día, para no caer en el estereotipo de que las nenas no deben jugar siempre con muñecas y que los varones no deben jugar siempre con autitos, le imponemos los autitos a las nenas y le imponemos las muñecas a los varones. Bueno, en cuanto a las funciones, ¿no? propias del... El otro día lo planteamos, ¿no? La función nutricia de la mujer, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista biológico. Desde lo biológico lo entendemos desde el momento de la gestación, del amamantamiento, pero también hay una función nutricia psicoafectiva que tiene que ver con esa actitud de acogida, de recepción del otro, de tener una mirada atenta, de observar mucho más los detalles, ¿no? El varón, en cambio, tiene más una actitud, podríamos decir, de llevar al encuentro al otro para que se abra el mundo, ¿no? Así como podríamos pensar que una mujer cuando tiene un niñito en brazos lo pone sobre el pecho, también el varón cuando toma a un niño generalmente trata de alzarlo, de levantarlo, de largarlo al aire, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, decíamos también la mujer como educadora del varón, y esto es lo que permite la integralidad de la persona.
La mujer lo que hace es que la persona pueda integrar sus distintas dimensiones. Y esto se lo permite al varón también. Así como decíamos que la mujer está como más integrada, lo afectivo, con la memoria, con su inteligencia, el varón es más capaz de separar lo afectivo. Por ejemplo, el varón es capaz de separar los afectos del trabajo, de los amigos, de la familia. En cambio, las mujeres unimos todo, ¿no? Claro, es como más movimiento hacia adentro y el varón es un movimiento hacia afuera. Sí, y además puede separar, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy hablando de trabajo y no estoy hablando de familia. Las mujeres integramos mucho más porque no entendemos la vida desintegrada. No es que el varón sea un desintegrado, pero lo puede separar, ¿no? Bueno, la mujer ayuda y colabora a esta integración, a esta integralidad de la persona. El varón, decíamos el otro día, ¿no? Es el que permite la separación del niño con la madre, ¿no? Y esto es muy, muy importante. ¿Para qué? Para que el chico empiece a crecer en autonomía, en autogobierno, en autoestima. La mujer, la mamá trata siempre más de recuperarlo, de mantenerlo para sí mismo. Bueno, es necesario que se den las dos, porque uno le da el cariño, le da el apego, genera el apego, y el otro le muestra la posibilidad de manifestarse a sí mismo como alguien autónomo. No que se ponga sus propias leyes, sino que pueda gobernarse a sí mismo, ¿no? Qué importante, qué importante. Es muy importante, tremendamente importante. Por eso es que tienen que estar los dos en consonancia, ¿no? Y también pensaba que importante que el hombre reconozca esto en la mujer y la mujer reconozca esto en el varón, porque también de cara a la función paternal y maternal del padre y la madre en la educación de los hijos, si no le dan espacio al otro, le están haciendo no es eso un beneficio para el hijo. Es decir, si no deja que el papá sea papá en ese sentido de lanzarlo al mundo, o que la mamá sea mamá en ese acogerlo, en ese cuidarlo, le hacen un daño al hijo. Entonces tenemos o pusilánimes, como hablábamos al principio, o el contrario. Es decir, es importante esta diferencia para este equilibrio. Y acá yo creo que podríamos traer la figura de la Sagrada Familia. Y sí. María, acoger, decir que sí, intuir que esto es algo que no lo entiendo muy bien, esa actitud intuitiva y de aceptación y de recogimiento. Y José, que era el efectivo, le decían que había que hacer tal cosa y en silencio lo hacía, y así funcionó esa Sagrada Familia, ¿no? Entonces pensemos, a ver, cuando hablamos del varón, nosotros decimos que el varón es el que da origen, sostén y destino al ser humano. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Lo del origen es muy importante, porque ahí tendríamos el hidalgo, el hijo de alguien, o el bastardo. Es muy importante. Siempre cuando llegan estos minutos que uno ya mira el reloj y dice, ya se nos está terminando el tiempo y todavía te quedan preguntas en el computador que quisieras haber hecho, dices, tiene que volver. Pero porque este tema de la masculinidad es muy importante dada la figura del varón ahora, que está muy mermada, está como muy relegada, muy mal vista. Y por ejemplo hay otras palabras como puede ser la conyugalidad, la complementariedad, reciprocidad, lo de la corresponsabilidad doméstica, que sería bueno poderlo desarrollar en otro programa. Así que lo tenemos, y me parece que sí. Sí. No queda de otra, profesora, la vamos a tener que volver a invitar. Muchas gracias. No, gracias a usted por su tiempo y pues por todo esto que nos va asentando en lo correcto y a la vez nos va abriendo mentalidad para ayudar a otros y poder comprender ese misterio hermoso de la vida que Dios ha puesto con un orden específico para un bien en concreto. Así que nada, queridos amigos, si Dios quiere, los espero la próxima semana en este mismo horario y sigamos orando unos por otros para poder desentrañar el misterio de la vida que Dios nos regala para hacernos felices, porque Dios siempre hace todo para hacernos felices. Los espero hasta la próxima semana. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.